Quiero dar la bienvenida también a los que en algún momento pueden estar viendo este video, escuchando esta reflexión, confiando en que lo que podamos compartir hoy sirva para sus vidas también. Yo les quiero hacer una pregunta. No es para que me la contesten, porque es difícil de contestarla. Es para pensarla. ¿Alguna vez estuviste desilusionado con Dios? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Le habías pedido algo, algo acerca de un trabajo o acerca de tu salud o acerca de una necesidad económica o de esa chico o esa chica que te interesa o de un puesto, la posibilidad de un puesto en determinado lugar? Muchísimas cosas que podemos pedirle a Dios y esperabas una respuesta determinada, que se dieran circunstancias de una manera y eso no ocurrió. ¿Pasó alguna vez? Y si te pasó, ¿te sentiste desilusionado con Dios como diciendo, ¿es Dios el Dios que dice ser? ¿A Dios realmente le importo? ¿Está Él pendiente de lo que yo hago o está en su mundo, en su realidad, en su dimensión lejana, viviendo su vida mientras yo vivo la mía acá? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? ¿Te sentiste desilusionado con Dios? Para decirlo más claro, ¿sentiste que te falló? Que vos decías, yo me la juego que Dios va a hacer esto, y no lo hizo. O el desenlace de esta situación va a ser esta que yo quiero, y resulta que no lo fue. Bueno, creo que pasó, yo les digo, no espero que me lo digan, escuché un sí por ahí, tal vez haya más de uno, tal vez a alguien no le pasó, bueno, puede ocurrir, no es obligatorio, ojalá no nos hubiera pasado, pero a veces pasan circunstancias, uno se hace una expectativa y la expectativa no se cumple. Las personas permanentemente nos desilusionan, nos fallan, nos dan la espalda, nos maltratan, puede ocurrir seguro, y como yo y otros podemos haber desilusionado a nuestro prójimo, pero el punto es con Dios. Esa es la pregunta y la reflexión que yo quiero pensar un poquito, y lo llamé desilusión con Dios. Desilusión, hasta suena, ¿cómo desilusionada con Dios? No, eso está mal, no se dice, más desde acá adelante. Bueno, yo quiero leerles una breve historia de alguien de la antigüedad. Él era un hombre, era un profeta. ¿Qué quería decir? Hablaba de parte de Dios. Dios le daba un mensaje para que compartiera a la gente de aquel entonces. Y en ese momento había una tremenda idolatría. Había un ocultismo muy grande, con conductas aberrantes, con sacrificios, con cosas realmente desagradables, destructivas para el ser humano. Y este hombre, este profeta que se llamaba Elías, tenía que enfrentar toda esa tremenda oposición, donde él se sentía en desventaja. Pero ocurre una situación que a él lo marca, ¿no? Como a tantos. Dice, Primera Reyes, ahí Juan va a poner la lectura, Primera Reyes capítulo 18, versos 36 y 39, empiezo leyendo. Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías, que se encontraba frente a toda esta oposición de sacerdotes ocultistas, sanguinarios, dice, Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente, estos que estaban ahí, reconozcan que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, el sacrificio, que era un animal sobre brasa, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Este profeta Elías, enfrentando a estos sacerdotes del mal, los desafía a lo siguiente. Ellos tenían sus ídolos de aquel entonces, de los dioses cananeos, y les dice, bueno,
vamos a hacer una cosa, vamos a poner un animal ahí preparado para un sacrificio, vamos a poner leña y bueno, ustedes pídanle a sus dioses, a sus supuestos dioses, que hagan caer fuego y encienda eso. Bueno, estuvieron todo el día, se sajaban el cuerpo, era una verdadera orgía de horror, ¿no? Bueno, no pasa nada. Después le toca el turno a Elías. Dice, bien, dice, pero vamos a hacer una cosa, vamos a darle esto algo más de mayor tensión. No solo, yo voy a pedir le voy a pedir a Dios que haga un milagro y caiga fuego del cielo, si esa está en su voluntad hacerlo, sino que aparte de eso vamos a encharcar todo, tiren agua, hagan que todo esto esté inundado en agua. Y si Dios es Dios, que haga caer fuego del cielo, si Él en su soberanía lo quiere hacer y lo haga. Bueno, cae fuego del cielo y ocurre esto. Seca todo, consume el sacrificio, tremendo. Una victoria, la gente queda anonadada porque obviamente nadie había visto ni lo volvió a ver caer fuego del cielo que haga semejante hazaña y semejante prodigio. ¿Cómo? Dejemos avanzar un poquito nuestra imaginación. ¿Cómo se sentiría este hombre Elías después de ese logro? Imagínate vos, tus enemigos habían estado invocando a sus supuestos dioses, que eran invención humana, que hiciera algo, que viniera fuego del cielo. Bueno, hicieron todo tipo de cuestiones desagradables y nada pasó. Pasó el tiempo, y después le tocó el turno a Elías, y él clama a Dios, Dios responde, una victoria, porque después de eso, ¿qué dijo? Elías, bueno, a partir de ahora esta oposición se va, a partir de ahora viene un nuevo tiempo, a partir de ahora vamos a poder hablar de Dios con una libertad y una tranquilidad, es la respuesta de Dios a mis ruegos. Pero ¿qué pasa? Vamos a leer un poquito más adelante, enseguida, ahí nomás, en el capítulo 19, ponelo por favor Juan, verso 1 dice, el rey, estamos hablando de los reyes de Israel, o sea, la persona de más poder en la nación. Acab, el rey, le contó a Jezabel, la reina, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal, a filo de espada. Entonces Jezabel envió, la reina, un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te le ha quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Claro, si uno lee un poco esto, trata de imaginarse y entiende que Elías no se imaginaba este contragolpe, no se imaginaba este desenlace. Él pensó que ahora sí venía un tiempo de paz donde la autoridad de Dios iba a ser incuestionada. Pero los que se levantan contra él no son dos improvisados que andaban por ahí, eran las dos personas más poderosas del país, que tenían autoridad para ejecutar lo que quisieran y lo amenazan de muerte. Y él entra en un cuadro que yo me animaría a decir, uno puede hacer su propia lectura, pero de desilusión con Dios porque esperaba que un desenlace que no fue, porque de golpe el que estaba allá arriba victorioso ahora es un paria y tiene que huir amenazado de muerte. Él al menos se ve así, se ve como que ya no hay más chance, tiene que huir por su vida. Y dice, Señor, me quiero morir, no tengo más ganas de vivir, no vale la pena, porque si esto es lo que viene a cambio de mi fidelidad, no quiero esa respuesta, me niego a recibir eso de tu parte. Yo acá quiero sacar una primer conclusión, que los milagros no son un buen combustible para nuestra fe. Si nosotros miramos, los milagros no son un buen estímulo, un buen motor para nuestra fe. Muchas veces uno dice, si yo viera que Dios hiciera esto en mi vida, yo ahí sí cambiaría. Si yo viera que Dios me da ese trabajo por lo que le vengo pidiendo, ahí sí que yo le voy a ser fiel. Si Dios me sana de esta enfermedad, yo prometo que lo voy a seguir con fidelidad. Si yo veo esto, que se concreta esto por lo que le pedí, yo lo voy a seguir, pero a muerte a Dios. Bueno,
Muchos han hecho esto, pero nadie vieron tantos milagros como vieron los judíos a lo largo del Éxodo. Vieron los milagros, muy conocida la historia de los milagros cuando con la salida de Egipto, hemos visto las películas de Moisés, las señales, todas esas, las plagas, todas esas cosas tremendas que Dios hizo, el abrir el mar rojo, el abrirlo, el caminar en el medio, las tremendas cosas. Sin embargo, al poco tiempo de haber salido ya estaban cuestionando a Dios. Voy a poner más ejemplo. Los religiosos contemporáneos a Jesús, los fariseos, habían visto resucitar muertos, habían visto mudos, importante decir mudo, no decir mudos ver, mudos hablar, ciegos ver cosas tremendas que nadie, ver que un paralítico se levante y mueva y haga cosas que nunca podría haber hecho. Bueno, vieron todo eso y el desenlace, sobre todo cuando Él resucita a un muerto, y lo ven porque sabían que estaba muerto, el desenlace de eso fue, hay que deshacerse de Jesús. O sea, los milagros no han servido en general, sobre todo a las personas que ya tienen fe, para tener más fe. Ha servido tal vez de enseñar a un incrédulo para poder ver que Dios obra, y muchas veces creemos que si Dios hace eso que le pido, ahí sí, mi fe va a cambiar, pero no necesariamente es así, porque por definición, la fe no se mueve en base a lo que ve, sino a lo que no ve. La fe es certeza y convicción de algo que no puedo ver, realmente existe. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los Corintios, por fe andamos, no por vista. Si esperás ver para creer, como hizo Tomás, no es el camino. Es creer para luego poder ver. Ese es el orden. Y Elías vio ese milagro y su fe estaba allá, pero cuando vio la secuela que le traía eso, rápidamente se olvidó. Pero cayó fuego del cielo hace un rato. No te mantiene, no te sostiene en fe esto. Los milagros no son algo que pueden mantener nuestra fe si no hay otra cosa que se le sume. Y otra conclusión que yo observo acá de este hombre, y esto creo que pasa, muchos lo deben haber experimentado, una gran victoria espiritual suele ser seguida de un contraataque diabólico. ¿Cuántas veces vemos una persona que ha conseguido una victoria en su vida? Por ejemplo, dejar una adicción, por ejemplo, una conducta destructiva, un hábito que le hacía mal, lo ha logrado. Después le viene como un contraataque por la espalda, típico del enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Por ejemplo, pero ¿cómo puede ser si yo tuve este avance, si yo tuve este progreso, si puedo ver este cambio favorable en mi vida, ¿cómo puede ser que ahora me venga esto por atrás? Es que muchas veces, y esto muchos lo han visto, después de una victoria en mi vida, viene el contraataque del enemigo que también puede llevar a una desilusión con Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo Dios lo permite? Pero si yo estoy haciendo esto bueno, ¿por qué Dios lo deja pasar? ¿Por qué Dios lo permite? Sin embargo, Dios respeta nuestra libre albedrío y también le ha dado a Satanás libertad para moverse en este mundo. Libertad condicional, pero se puede mover. Y nosotros tenemos también capacidad de decisión sobre nuestras vidas. Y Él es respetuoso de eso. Y muchas veces necesitamos consolidar los cambios que hemos hecho. Y no hay mejor manera que consolidar un cambio en nuestra vida que cuando ese cambio está en riesgo, cuando viene una oposición, cuando viene un reto, cuando viene un desafío muy grande. En el caso de Elías, esto fue un cimbronazo para su vida. Como bien decimos, es como que le tembló el piso, le temblaron los cimientos. ¿Te pasó alguna vez de que cuando tuviste un gran avance, que decís, ahora sí, no me para nadie, de golpe viene por atrás? Viene por atrás. Yo te animo a algo, aferrate a las promesas de Dios. Así como los milagros no pueden ser lo que te sostengan, sino las promesas de Dios. También afirmate algo más, que es a la
cómo sostenerte cuando viene un ataque, cómo sostenerte cuando hay una embestida, cuando tuviste un avance y parece ser que algo te quiere frenar por atrás. Mira, hay algo que es crítico, que busques a Dios en oración, lectura de la Biblia y estar con otros que compartan su fe. Eso es lo que te sostiene. Porque si cortás con eso, es como el paciente que le dan un medicamento y en el momento que le empieza a hacer efecto lo deja. Justamente es lo que necesita para continuar. Si lo deja, retrocede los pasos que dio. ¿Cuántas veces cuando empezamos a avanzar viene una oposición y viene el desánimo? Viene el desánimo atrás. ¿Saben qué? Muchas personas, cuando viene esto, cuando viene el contraataque, cuando viene como algo que te hace temblar o preocuparte, muchos ¿qué hacen? Muchos se apartan de la fe. Al final Dios no era tan Dios como decía que era. Al final, ¿dónde está? Yo hago algo bueno y Dios pareciera ser que me responde con lo opuesto. Entonces, ¿cuál es el camino? Me aparto de la fe, hago de cuenta que nunca pasó. Esto la Biblia lo llama apostatar, quiere decir, nunca más voy a creer en lo que creí. Reniego totalmente de esto y voy a hacer de cuenta que nunca pasó. Esa es una de las opciones que en muchos casos ocurre. Otros casos, algunos adoptan posturas conformistas y se quedan con la mediocridad. ¿Qué quiere decir? Bueno, voy algún domingo que me quede cómodo, cada tanto hago algo que tranquilice mi conciencia, pero me quedo ahí. Yo no me la voy a jugar por Dios si Él no se juega por mí. Me la tomo con calma, como quien dice. Si me queda bien, hago algo. Si no me queda bien, no hago nada. Y otros vuelven a aquello que antes habían dejado. Por ejemplo, un hábito destructivo, un vicio. Vuelvo a aquello porque al final no veo la diferencia. Me vuelvo para atrás. Yo quiero decirte algo, si te tocó pasar una situación así, Dios no llega tarde nunca, ni se desentiende de lo que te esté pasando, en ningún momento. Dios siempre está en control. El que no podamos ver su mano obrando, Él está en control. Me gusta mencionar un ejemplo bíblico también de que Jesús manda a sus discípulos a que crucen el mar de Galilea, del cual ellos eran habitués, conocían, eran pescadores, y Él se queda en tierra. Dice la Biblia que en la mitad del mar, de noche, se les levanta una tormenta terrible. Y ellos se sienten solos, se sienten abandonados y dudan de que puedan llegar al otro lado. Pero lo que ellos ignoran es que Jesús los miraba desde la costa. Claro, si uno les preguntara ahí cómo te sentís, se sentirían solos. Pero Jesús estaba mirando. Jesús estaba viendo al punto que después va a su auxilio. ¿Y cuántas veces uno levanta los ojos al cielo y dice, Señor, ¿dónde estás? Te fuiste, me dejaste en este momento. Pero yo quiero decirte que Dios nunca pierde el control, Dios nunca te deja, Dios está a tu lado. El que las cosas no salgan exactamente como lo hayas proyectado, no quiere decir que Dios se haya desentendido. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido con alguno de nuestros hijos que nos piden algo que sabemos que no es bueno para ellos? Y uno no se los da. Y en la mirada infantil, eso es un abandono de su padre, de su madre, y ignorar el deseo que él tiene y darle la espalda. Con el tiempo y que maduramos, o ellos maduran, se dan cuenta de que los padres siempre estuvieron ahí y lo hicieron por amor. Muchas veces los no de Dios son para nuestro bien y el que no lo entendamos no quiere decir que no haya una explicación. Lo cierto es que nuestra desilusión con Dios a veces parte de no poder entender por qué Dios hace lo que hace. Escuché también una vez una comparación que le he comentado acá, a alguno hasta le puede resultar aburrida porque la he escuchado, pero me pareció muy ilustrativa. Él ponía el ejemplo del obrar de Dios y nosotros con lo que puede ocurrir en un aeropuerto. Esta persona decía que si uno va a observar un aeropuerto puede ver cosas que no entienda. Puede ver, por ejemplo, un avión que está con los motores encendidos de hace mucho tiempo pero no despega.
puede ver otro avión que está carreteando y moviéndose y va para un lado y hace un largo recorrido a otra pista para quedarse ahí. Puede ver también un avión que está ahí dando vueltas arriba, pero que no aterriza, pareciera que estuviera derrochando combustible. Y uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Qué le está pasando a estos pilotos que hacen cosas tan incomprensibles? Dice, bueno, humanamente, el de abajo no le ve una explicación. Ahora, si uno pudiera ir a la torre de control, podría saber, por ejemplo, que el avión que está carreteando, moviendo de lugar, está liberando la pista más larga que la necesita el avión que tiene que aterrizar y que está haciendo tiempo a que esa pista se libere. Y si viéramos el otro que está con los motores prendidos pero no despega, es porque está esperando que salga de su espacio aéreo el que está ahí arriba esperando aterrizar. Entonces uno diría, ah, es por eso. Claro, es que cuando te lo explican, todo cobra un sentido. Normalmente nunca podemos estar en la torre de control de un aeropuerto. Uno se contempla con tratar de suponer que alguna explicación habrá, que por algo lo hacen, no lo hacen por capricho. Bueno, en cuanto a nuestra relación con Dios, generalmente no estamos en su torre de control. Hay muchas cosas a las que no le encontramos explicación, pero eso no quiere decir que no la tenga y que no haya un bien noble, un objetivo noble detrás de todo lo que Dios puede estar haciendo. Si te pasa algo que te desanima, no vuelvas para atrás, no desandes el camino, no vuelvas a conductas que no fueron buenas para vos. El apóstol Pablo dice, si las cosas que dejé atrás por malas las vuelvo a implementar en su vida, me convierto en un transgresor, en alguien que está haciendo algo malo. No vuelvas atrás, no retrocedas en las victorias que tuviste, pensando que a Dios eso no le importa o no te respalda. Él sí te apoya y sí te respalda. Buscá en la palabra de Dios, buscá en oración, rodeate de personas que comparten tu fe y vas a ver que Dios siempre está cuando lo necesitamos, aunque podamos, mirando la evidencia, pensar que no es así. Dios nunca llega tarde ni se desentiende, Él siempre está en control. Y algo que quiero también poner como posibilidad, que a veces el servicio a Dios se convierte en una causa personal. Como que mi prestigio está en juego, que cuando yo ayudo a alguien, considero que ese alguien me debe algo. Considero que si las cosas no salen como yo hago, mi prestigio está en juego. Por ejemplo, si yo ayudo a alguien y le digo, mira, Dios te va a ayudar, va a hacer esto en vos, y no ocurre exactamente lo que yo dije, bueno, mi prestigio está en juego. Pero el que no ocurran las cosas que yo diga no es mi prestigio. Dios tampoco es el prestigio de Dios. Él sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Pero a veces, y esto pasa a veces en los ámbitos de fe, esto es el área de servicio en la que yo estoy. Si no pasa las cosas como yo quiero que pasen, mi prestigio está en juego y eso me desilusiona. Digo, Señor, no quiero quedar mal. Señor, me tenés que respaldar. Señor, tenés que hacer que lo que yo digo pase para que la gente me quiera, la gente me admire, la gente me valore. Pero bueno, no somos dueños de las personas. No somos dueños de lo que pasa en este mundo. Dios es el que tiene el control y todo lo que Él haga es para bien. Un pasaje de la Biblia dice, a los que aman a Dios, o sea, los que le obedecen a Él, todas las cosas los encaminan para bien y les ayudan para bien. ¿Saben qué? Nosotros somos administradores de los recursos del Padre. Somos administradores. No son las personas. Tenés personas a tu cargo a quienes estás ayudando, guiando, encaminando. No son tuyas. Son prestadas. Si no es tu prestigio el que está en juego, son esas vidas que están en juego. Dios no hace las cosas para que todos me admiren. Dios hace las cosas para el bien de todos. No es para que la gente se quiera sacar una selfie conmigo porque me admira. ¿Y cuántas veces el ego
que siempre está presente, el deseo de reconocimiento, mueve aún a líderes espirituales a querer tener un protagonismo que no deberían y adueñarse de la gente. No, es mi gente, es mi iglesia. No somos dueños de ninguna iglesia. Yo no compré ninguna iglesia, no tengo propiedad sobre ninguna. Es la iglesia de Cristo. Son todos ese conjunto de personas salvadas a lo largo de los tiempos, de todos los tiempos y de todos los lugares por la sangre de Jesús. Pero a veces nos gusta tener el control. Nos gusta decir, esta gente se debe a mí. Y yo quiero quedar bien. Y si Dios no me responde como yo quiero, esto también me desilusiona porque mi prestigio está en juego. Tal vez algo de eso le pasó al profeta Elías. Tuviste una victoria tremenda y de golpe tenés que huir. ¿Cómo se entiende? A otro profeta muy conocido, para quien lee la Biblia habitualmente, le pasó algo parecido, al profeta Jonás. Dios le había mandado a decir algo, a que si una ciudad, que era una ciudad estado, que era la capital del imperio asirio, Nínive, Dios había enviado al profeta Jonás para decir que si no se arrepentían, esa nación iba a ser destruida. Y se arrepienten. Y Jonás, lejos de alegrarse, se enoja. Dice, me mandaste a decir que esa nación iba a ser destruida. Ahora, ¿cómo me paro yo para decir que no es así porque te arrepentiste de hacerlo? No, ahora hacelo. Y se enoja, se desanima y le dice, me quiero morir. ¿Por qué? Porque él tomó el mandato de Dios como una causa personal. Y cuando la obra de Dios se convierte en una causa personal, estamos en problemas, porque anteponemos el yo. Y si las cosas no salen como quiero, ahí viene la desilusión. Ahí siento que Dios me dejó, ahí siento que Dios me abandonó, ahí siento que Dios me dio la espalda. Qué importante en estos tiempos donde tiempos tan egocéntricos, tan personalistas, donde el yo está por encima de todo, podamos entender que la mejor manera de que te vaya bien y me vaya bien, que nos vaya bien, es darle lugar a Dios, es permitir que Él obre. Y Él va a obrar lo que es lo mejor. Y cuando aprendemos a entender que lo que Él hace es lo mejor, lejos de desilusionarnos, nos alegramos porque podemos descansar en cada una de sus promesas. Si miramos nuestros proyectos, tal vez no todos salieron como queríamos. Tal vez mirás para atrás y pero hubo un montón de cosas que a mí no me salieron bien. Pero muchas veces cuando las cosas no salen bien, Dios se encamina para bien. Acá habría testimonios de personas que tuvieron grandes pérdidas y esas pérdidas le permitieron poder ser instrumentos de bendición a muchísimas personas a su alrededor. No sabemos los caminos de Dios, a veces son demasiado elevados, pero nada que Dios hace es para daño tuyo, nada es para tu mal, todo es para tu bien. Y si hoy estás acá, no es casualidad, hay un propósito específico de Dios para tu vida. Hay una propuesta de Dios para todo el que se quiere aferrar de Él. Jesús dejó un camino claro. Él fue muy claro cuando dijo que el único modo que tenemos en llegar al Padre es a través de Él. La Biblia es contundente, dice que hay un solo Dios y un solo mediador, un solo camino entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Nos fascina poner muchos. Nos gusta hacer una religión sui generis, a mi manera, como a mí me gusta. Yo quiero decir cuál es el camino para llegar a Dios. Eso es la religión. La religión es un intento humano por llegar a Dios a nuestra manera. Por eso hay todas las religiones que quieras, montones, cada día, y si uno siempre se entera que hay una nueva. Pero camino a Dios hay uno solo, siempre fue el único, que es Jesús. No es una persona, no es un pastor, no es un sacerdote, no es un líder religioso, no es una institución, es una persona espiritual que es Jesucristo. Ese es el camino a Dios. Y Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando te pones en las manos de Dios, no todo sale como querés.
pero sale de la mejor manera, sale de la mejor forma que te podría convenir, porque Dios siempre se ocupa. Por eso si te desilusionaste con Dios, si dijiste me falló, si dijiste Él no hizo lo que yo esperaba que hiciera, no le importo, para Él no existo, es una ficción, el opio de los pueblos, como aquel pensador tan famoso decía, es en realidad lo que le da sentido a tu vida y a la mía. Le da sentido a tu vida y a la mía. Quiero leerte un versículo, Salmo 39, 7, dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Lo leo de nuevo. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Yo quiero alentarte a que no permitas que la evidencia, que la opinión de otros, que el qué dirán, que lo que pase a tu alrededor condicione tu fe en Dios, te haga volver para atrás en los pasos que diste. Si estás acá o tuviste oportunidad de escuchar de Dios, no es casualidad. Él se las arregla, Él sale a nuestro encuentro. Dios no juega a las escondidas. Él no juega para que lo busquemos y se esconde. Él quiere revelarse y se reveló en Jesús. Jesús dijo, cuando le pide Tomás, uno de sus discípulos, Señor, mostranos al Padre. Él le dice, yo soy Dios. El que me vio a mí, ha visto al Padre. Él es lo más cercano, Él es Dios hecho hombre y que abrió el camino para vos y para mí. Por eso si estás desilusionado con Dios, Él es tu esperanza. Vas a ver que el único que es fiel, el único que está a tu lado incondicionalmente, que te ama incondicionalmente es Dios. Todas las demás personas podrán ser muy buenas, pero el amor que Dios entrega es el único que es 100% incondicional y que se da sin reservas. Todos los demás hay algún tipo de interés. No hay amor más puro y más auténtico que el que Dios tiene para tu vida. Por eso, si te desanimaste con Él, si te desilusionaste con Él, yo te animo a que hagas las paces. Él siempre está ahí dispuesto a que extiendas tu mano. Pero puedes decir, no, pero yo lo que le dije, lo que hice, aparte de las cosas que hay en mi historial, cosas que me pasaron de joven, de chico, Dios nunca va a querer eso de mí. Bueno, Dios, lo maravilloso es que Dios conoce la historia de cada uno de nosotros. Tiene toda nuestra historia clínica, conoce cada uno de nosotros y nos sigue amando igual. Aún esas cosas que yo ni me animo a contar, porque si las cuento los de alrededor se van a escandalizar, Dios te sigue amando igual. No hay nada lo suficientemente malo que puedas hacer para que Dios te ame menos. No hay forma de hacer que Dios te ame menos. Pero claro, la Biblia dice que hay un solo medio para llegar a Él. Si en esta vida, que es corta comparada con el tiempo que viene después, le damos la espalda, nuestro final será la condenación eterna. Hay existencia eterna para el ser humano, pero que sea vida eterna o condenación eterna depende de la decisión que tomes en esta vida. Decía el mismo apóstol Pablo, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Nadie puede hacer cambios en lo que pasó. El pasado es inmodificable. El futuro es incierto, solo sobre el presente tenemos autoridad. Por eso yo te animo a que decidas por Jesús hoy. Y si había en tu historia cosas que te desilusionaron con Dios, haz las paces con Él. Dale lugar en tu vida porque Él te sigue amando y todo lo que pudo haber ocurrido en tu vida que te pareció malo, Dios lo puede reencauzar para bien. Aún una tristeza, una pérdida puede convertirse en una herramienta para que bendigas a muchos. Yo te animo a que hagas las paces con Él. Él te ama y te sigue amando. Nunca te pone en la lista negra. Él está siempre en la lista blanca, en la mejor. Él solo tiene hijos amados. No tiene
hijos de segunda categoría, de segunda selección, como pasa con las cerámicas, con esas cosas. Dios tiene hijos de primera selección. Nos quiere a todos peleando la buena batalla de la fe. Yo te animo a que decidas por Él. Que no te quedes nada más que con una reflexión aburrida o no tanto, sino que te quedes con Cristo en el corazón. Eso es lo que vale la pena. Yo quisiera que cerráramos los ojos un minutito y podamos hacer una oración a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante tuyo. ¿Cuántas veces pasan a nuestro alrededor cosas que nos lastiman? Este hombre, este profeta, tuvo que atravesar un momento difícil. Finalmente, la respuesta tuya le llegó, pero tuvo que entender y atravesar un momento tal vez de desilusión, de desánimo, de no querer vivir más, para entender que siempre estuviste a su lado. Señor, tal vez hay quien aquí ha pasado cosas dolorosas. También hay alguien, tal vez hay alguien aquí que ha venido herido, que ha visto en Dios no a su aliado, sino tal vez a un adversario. Señor, que hoy te puedan ver como su Padre amoroso, que lo recibe con brazos abiertos. Señor, que no sacás las antiguas facturas de nuestros errores, sino que simplemente abrís tu corazón y prodigás ese amor que es más grande que el más grande de los amores humanos, porque es un amor incondicional, es un amor entrega, es un amor que se prodiga aunque no se reciba nada a cambio. Señor, cuánto que tenemos que aprender de ese amor en un mundo donde todo es con interés, con segundas intenciones, con letra chiquita escondida. Señor, tu amor se muestra tal cual es. Señor, tu palabra nos dice que amaste tanto al mundo que enviaste a Jesús para que ninguno se pierda de los que pongan su fe en Jesús. Señor, que nadie aquí se vaya con dudas, o nada más que con una inquietud, o nada más que con un buen pensamiento, que se vayan con la convicción de Jesús en el corazón. Señor, quiero pedir para que obres poderosamente en cada vida. Señor, que toques los corazones de cada uno y que todos nos podamos salir convencidos de que independientemente de cuántos días nos queden de vida, el día que llegue el momento de nuestro fin aquí, lo mejor comienza en el cielo con aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, que cambiemos la desilusión por gozo, con alegría, por amor profundo hacia aquel que siempre buscó, busca y buscará lo mejor para cada uno de nosotros. Te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un saludo para quienes puedan ver esta reflexión en algún momento y espero que si estás desilusionado con Dios, entiendas que Dios no te falla. Es el único que no te falla y que siempre cumple lo que promete. Que Dios te bendiga.